Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Estamos en el año de Clave de Re, un año para regresar, sin retroceder. Conéctate, crece, sirve. 2019, Clave de Re. Vámonos para el Salmo 34, versículo 17 al 19, en la Nueva Versión Internacional, que es la versión de la Biblia que utilizamos en Casa sobre la Roca. Salmo 34, versículos 17 al 19. Y quisiera saber si todos están listos para leer el texto. Vamos a leerlo todos juntos. Dice entonces: los justos claman y el Señor los oye. Los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Padre, gracias. Gracias por este mensaje de esperanza que tienes para nosotros como iglesia. Hoy recibimos este mensaje como palabra viva para un corazón abatido que necesita de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. El texto que acabamos de leer fue escrito por el rey David, el dulce cantor de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios. Y para ubicarlos en el contexto, fue escrito en tiempos muy difíciles, en donde el rey David estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Pero mire lo que dice el versículo 17. Dice: los justos claman y el Señor los oye. Hay una llave que se llama la llave de la oración y que dice la Escritura: clama a mí, yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aprendíamos el miércoles pasado que la oración puede ser una llave para abrir las puertas del cielo. Pero ¿qué dice aquí? Los justos claman y el Señor los oye. Nosotros no podemos ser pasivos frente a las dificultades que se nos presentan. Nosotros no podemos ser pasivos frente a aquellos anhelos que tenemos, a aquellos sueños, a aquellas dificultades en donde tenemos tropiezo, porque hay una promesa de Dios: los justos claman y ¿qué pasa? Y el Señor los escucha. Cada vez que tú y yo levantamos una oración a Dios, Dios la escucha. A veces inclusive puedes recibir respuesta a una oración que tú hiciste, e inclusive en un momento donde dijiste: es la última opción que me queda, y recibiste una respuesta oportuna. Los justos claman y el Señor los oye. Y además, ¿qué más hace Dios? Los libra de todas sus angustias. Yo creo que ha habido momentos en donde nosotros hemos vivido angustias. Tal vez usted esta semana ha estado angustiado. Tal vez a mí me llamaban porque con lo del tema de las manifestaciones, y eso que aquí estuvo muy tranquilo, una persona me llamaba asustada porque había visto las noticias en donde en Cali y en algunas ciudades del país algunos vándalos se habían tratado de entrar a algunos condominios. Entonces me llamaba una persona asustada: pastor, están pasando por el frente de mi casa. Y yo le decía: bendígalos, el Señor está con usted, Dios la guarda. Y así fue. Los justos claman y el Señor los oye y los libra de todas nuestras angustias. Nosotros ponemos nuestras angustias en el Señor y oramos a Él, y Él nos escucha y nos libra de esas angustias. ¿Usted lo cree o no lo cree? Pero mire lo que dice. Entonces Dios está al tanto de todo lo nuestro y se interesa por nosotros. Diga: Dios se interesa por mí. No crea que es que Dios está muy ocupado y los problemas que hay en el mundo son muy grandes comparados a los suyos. No. Dios tiene la capacidad, por ser Dios, de interesarte en ti.
Es importante para Dios lo que tú estás viviendo. Y si tú clamas a Él, el Señor te escucha y te libra de todas tus angustias. Amén. Muy bien, versículo 18. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. ¿Sabe una cosa? ¿Qué es un quebranto? Dios creó al hombre conforme a su imagen. Un quebranto, a ver, es como una vajilla, es como una vasija de barro o un recipiente de porcelana que tiene un accidente y recibe una fisura. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama un quebranto. Y nosotros a veces somos quebrantados, ¿o no? Quebrantados emocionalmente, estamos bien, estamos tranquilos y tenemos momentos difíciles y somos quebrantados. A veces conflictos en las relaciones interpersonales. A veces el mundo no es el mundo ideal, sino que vivimos en un mundo real donde Dios permite situaciones para madurar nuestro carácter y somos quebrantados. Pero ¿qué nos enseña el Señor? El Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Es decir, si tú piensas que Dios se olvidó de ti, estás equivocado, porque la Biblia dice que Él está cerca de los quebrantados de corazón y salva ¿a quién? A los de espíritu abatido. En el momento en que tú dices, ¿yo qué voy a hacer? No encuentro respuesta. ¿Quién me va a ayudar? Como el Chapulín Colorado. ¿Y ahora quién nos va a ayudar? Yo, el Chapulín Colorado. No contaban con mi astucia. Seguramente usted le va a pedir al Chapulín Colorado y no va a aparecer. Pero usted clama a Dios y Dios va a estar siempre ahí. Amén. Versículo 19. Este me gusta. Este me gusta porque este nos ubica en la realidad. Muchas son las angustias del justo. Muchas personas creen que el venir a una iglesia cristiana es que se nos van a acabar los problemas. Y no es así. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el sol sale sobre buenos y malos. Todos tenemos dificultades, todos tenemos problemas. La diferencia nuestra es cómo afrontamos nosotros las dificultades que se nos presentan. Sin Dios no tenemos solución. Con Dios, Dios está de nuestro lado. Amén. Y dice entonces que muchas son las aflicciones del justo. Van a haber semanas muy complicadas. Van a haber semanas muy difíciles. Por donde usted mete la cabeza, por donde usted problemas en su trabajo, problemas con la gente, problemas familiares, problemas con los hijos. Van a haber semanas muy interesantes, semanas movidas. Pero ¿qué dice el Señor? Que vendrán angustias, pero el Señor nos librará de todas ellas. ¿Sabe una cosa? No es que hay personas que dicen, es que Dios es colombiano, porque Dios siempre llega tarde. Eso es incorrecto. Eso es incorrecto. Dios llega en el momento perfecto. Amén. ¿Por qué? Porque Él nos va llevando y nos va llevando y muchas veces nos quiere llevar al límite para sacar lo mejor de nosotros. Pero ¿qué dice la Escritura? Que Él nos librará de todas las aflicciones. Amén. Entonces dígale al que tiene a su lado, la vida es dura, pero el Señor está con nosotros. Dígale así. Muy bien. Y hoy quiero hablarles de un tema que es un tema muy de moda. Escuchen la frase, crisis. ¿Ha escuchado usted esa frase? Crisis. Estoy en crisis. Y vamos a aprender un poco sobre eso. Y en estos tiempos es muy común escuchar esta palabra. El mundo está en crisis, el país está en crisis, el Quindío está en crisis, Armenia está en crisis,
Pero ¿qué dice la Escritura? Muchas son las aflicciones del justo, pero ¿qué dice el Señor? Pero el Señor nos librará de todas, lo librará de todas ellas. Le escuchaba a un amigo hace muchos años lo siguiente: dicen por ahí que este país está en crisis, pero yo he decidido no unirme a ella. Amén. ¿Por qué no podemos unirnos a la crisis? ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de la solución. Y aquel que es parte de la solución no se puede unir a una crisis para agravar la crisis. ¿Cierto? Entonces vamos a decir lo siguiente: dicen por ahí que este país está en crisis, pero yo he decidido no unirme a ella. Porque nosotros no estamos en crisis, nosotros estamos en Cristo. Amén, es distinto. Una crisis sin Cristo es desesperanza, oscuridad, no hay salida. Pero tú y yo no estamos en crisis, sino que estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque muchas son las angustias del justo, crisis, pero el Señor lo librará de todas ellas en Cristo. ¿Sí lo cree o no lo cree? Y les voy a explicar un poco sobre la descripción y la definición de la palabra crisis. Crisis es una palabra utilizada para mostrarnos un cambio. Crisis en griego significaba el punto de partida y hacía alusión al momento cuando los atletas estaban a punto de salir corriendo en la carrera. Eso significa crisis. Es un momento decisivo, como cuando los carros en Fórmula 1 empiezan a mostrarse los semáforos, ta, 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 ta. Eso es crisis. Como cuando tú sales a una competencia en donde se tiene que definir ese partido y tú estás, eso es crisis. Es un punto para tú demostrar de qué estás hecho. Es un momento para decir, para esto me he preparado en la vida. Este es el momento para evidenciar que Dios está conmigo. Para eso son las crisis. Entonces, es un punto en el cual yo tengo que tomar una decisión, porque si no estoy perdido. Mi empresa, mi trabajo, mi vida, Dios permite las crisis para eso. Por ejemplo, tipos de crisis. Y hay crisis generadas por las circunstancias, como lo que estamos viviendo hoy en el país. Hay crisis que nosotros mismos las generamos por nuestra falta de compromiso con las cosas. Y hay crisis que también nosotros mismos las generamos por nuestra falta de disciplina, de determinación y de constancia. Queremos resultados diferentes, pero hemos seguido haciendo las cosas de la misma manera y no estamos dispuestos a cambiar. No estamos dispuestos a caminar la milla más. No estamos dispuestos a morir a nosotros mismos. Entonces nosotros mismos somos los que generamos la crisis. Entonces les voy a poner un ejemplo. Crisis en la salud, por ejemplo. Tal vez usted puede hoy estar en este lugar y estar viviendo una crisis en su salud. ¿Me opero? ¿No me opero? ¿Hago el tratamiento? ¿No lo hago? ¿Estoy a punto de un infarto? ¿Dejo de comer esto o no? Porque las crisis nos tienen que llevar a cambiar hábitos, ¿o no? Para eso son las crisis.
Porque cuando estamos en crisis, Dios permite la crisis, ¿para qué? Para generar cambios. Amén. Cambios que finalmente, ¿quiénes vamos a ser los más beneficiados? Nosotros mismos. Y a nosotros no se nos puede olvidar que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y si tu salud está en una crisis donde te dijeron que no hay solución, te voy a decir que el Señor es el único que tiene la última palabra. Amén. Pero no puedes olvidar que muchas veces Dios va a utilizar los médicos con su sabiduría para que a través de un tratamiento médico Dios también te pueda sanar. Amén. Pero tú eres obediente al tratamiento, pero no pones tu confianza en el médico, ni entonces me voy a tomar con harta fe la pasta. No, no es así. Sigue el tratamiento y pon tu fe en Dios. Amén. Y entonces de pronto tú lees en internet las contraindicaciones y usted dice: yo invalido todas estas contraindicaciones porque en la cruz tú llevaste todas mis enfermedades y yo confío en que tú me vas a sanar, pero quiero ser buen administrador de mi cuerpo y quiero ser obediente a lo que Dios tú has puesto a la mano a hacer. Amén. Entonces no podemos caer en el planteamiento evangélico sacado de la realidad de aquella persona que dice: yo no estoy enferma en el nombre de Jesús. Es como el que dice: no tengo deudas en el nombre de Jesús. No, sí estoy enfermo, pero yo creo en que Dios me puede sanar. Y no hablo de la enfermedad todo el tiempo, sino que yo soy consciente de que estoy enfermo, pero yo sé que Dios me puede sanar. Y yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para tomar medidas para que mi cuerpo esté bien. Amén. Y confío en el Señor que Dios va a hacer una obra en mí. Amén. ¿Sí queda claro? Miren, los hijos de Dios somos personas que tenemos los ojos puestos en el cielo, pero tenemos los pies sobre la tierra. Amén. Aquel que tiene sus ojos en el cielo y se olvida de la realidad que está viviendo, entonces es una persona mística. Pero la fe verdadera es tener la confianza puesta en Dios, pero estar conscientes de que en este mundo vivimos en una realidad natural donde tenemos responsabilidades, pero tenemos una fe inquebrantable, que a pesar de las dificultades de esta realidad natural, creemos en un Dios que es todopoderoso. Amén. Listo. Crisis financiera, esa es muy común en estos días. Y si usted no quiere tener crisis financiera, tenga mucho cuidado con el Black Friday y con el uso de sus tarjetas de crédito, porque entonces, si usted está bien, eso le puede generar una crisis financiera en el 2020. Y resulta que el 2020, cuando uno va donde el optómetra y a usted le dicen: usted tiene visión 20/20, ¿qué le están diciendo? Usted está viendo perfecto. Y cuando uno se desvía, uno puede perder la visión. Y es ahí donde uno entra en crisis. Y ojo con esas crisis financieras. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se evidencia la crisis financiera? Se las voy a contar por si acaso. Yo sé que aquí todo el mundo es muy juicioso, aquí hay gente muy organizada con sus finanzas. Entonces, por ejemplo, crisis financiera: le debes a todo el mundo, no tienes con qué pagar, vives abriendo huecos para tapar otros, estar todo el tiempo postergando, todo lo pagas extemporáneamente y eso te genera unos gastos y unos intereses que inflan cada vez más tu presupuesto. Crisis financiera: no tienes un presupuesto, lo que llega se va, te metes la plata en el bolsillo y parece que el bolsillo estuviera roto. Entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay crisis
generadas por las circunstancias, hay crisis que nosotros mismos generamos por nuestro desorden y hay crisis que nosotros mismos las vivimos por nuestra falta de determinación y constancia a la hora de ser buenos administradores. Amén. Bueno, crisis del alma por decepciones amorosas, depresión, y hay algunas personas que quieren sortear las crisis de su alma abriendo un hueco, metiendo la cabeza y escondiéndose. Y te voy a decir una cosa que no te va a gustar: los problemas no se solucionan evadiéndolos, los problemas se solucionan enfrentándolos. Y te doy una noticia: Dios va delante de ti. Entonces, si tú los vas a enfrentar, enfréntalos con Dios delante de ti. Y Dios te va a dar la solución y te va a mostrar cómo solucionar los problemas de tu alma. ¿Tienes problemas en tu alma? Confía en el Señor. Pero también hay profesionales en la salud que te pueden ayudar a sortear los problemas de tu alma. Amén. Muy bien. Crisis matrimonial. A veces ocurre. Yo sé que en esta iglesia no, aquí todo el mundo es súper bien. Crisis matrimonial. Entonces las personas vienen y dicen: pastor, oren por mi matrimonio que está muy mal. Entonces yo le pregunto: ¿y tú qué estás haciendo para salvarlo? Los matrimonios no se acaban, los matrimonios vienen acabados. ¿Por qué? Porque todo depende del cimiento en donde uno edifique su matrimonio. Si el matrimonio está en un buen cimiento, el matrimonio no se va a acabar. Pero si el matrimonio no está bien cimentado, tarde o temprano se va a acabar. Y puede venir una crisis en el matrimonio, pero si estamos firmes en el Señor podemos sortear la crisis. Pero si viene una crisis matrimonial y nuestro matrimonio no está bien cimentado, ¿qué pasa? Ahí se genera un divorcio. ¿Sí ven? La iglesia Casa sobre la Roca tiene ministerios y espacios que te ayudan a encontrar la solución a los problemas que han sido generados por ti mismo o que la misma circunstancia te ha generado. Pero lo importante es que tú pongas tu mirada en Cristo. Otra crisis gubernamental, y no es casualidad. ¿Cuándo se genera una crisis gubernamental? Lo que estamos viendo hoy en estos días, crisis de Estado, cuando pasa lo que pasa en las redes sociales, en lo que estamos viendo en los medios de comunicación. Crisis en la iglesia, cuando hay tibieza, cuando los miembros de la iglesia no están comprometidos con Dios, cuando la iglesia no se preocupa por el necesitado, cuando se filtran herejías y nos salimos de lo que la palabra de Dios dice, cuando encomendamos el país a algo diferente a Dios, cuando no oramos, nos fregamos, y cuando no intercedemos, cada uno saque su propia conclusión. Y vuelvo a lo mismo: dicen que este país está en crisis, pero yo he decidido no unirme a ella. Dígale al que tiene a su lado: yo soy parte de la solución y no tengo por qué unirme a una crisis, porque tú y yo no estamos en crisis, tú y yo estamos en Cristo. Y cuando tú y yo se nos presentan las angustias, las dificultades, los quebrantos, y estamos en Cristo, vamos a encontrar la solución inmediata para que las cosas se resuelvan. Amén. Pero tenemos que tener compromiso y determinación y estar dispuestos a morir a nosotros mismos para empezar a ver cambios en nuestra vida y con ello cambios en nuestro entorno. Diga conmigo: cada uno recoge lo que ha sembrado.
No es con un chasquido de los dedos que todo se va a solucionar. Es inevitable que tú y yo no recojamos algo diferente a lo que hemos sembrado. ¿Qué tenemos nosotros como beneficio aquellos que compartimos o profesamos nuestra fe en Cristo? Que si nos hemos equivocado, tenemos la posibilidad de arrepentirnos y empezar a sembrar de nuevo. La misericordia de Dios nos alcanza, su gracia y su favor nos abraza y empezamos de nuevo, y es cuando viene la restauración para nuestra vida. Dios es un Dios de misericordia. Su misericordia es nueva cada mañana. Y ponte a pensar de tus problemas sin Dios. ¿Sabe qué pasa un problema sin Dios? Suicidios, alcoholismo, drogadicción. Porque un problema con Dios es un problema donde Satanás hace de lo suyo y está hurtando, matando y destruyendo. Y nunca preguntes por qué. Pregunta siempre ¿para qué? ¿Por qué a mí me pasa esto? No, ¿para qué te está pasando eso? Porque detrás de todo lo que está pasando, Dios te quiere dar una enseñanza. Amén. Cuando el diablo te quiere robar y te quiere saquear, Dios está contigo. Y tú no deberías decir ¿por qué? No, ¿para qué? Tal vez Dios te quiere levantar como un guerrero espiritual para que veas el poder de Dios en medio de tu dificultad. Amén. Entonces no es para qué, no es por qué, es para qué. ¿Y qué significan los para qué de Dios? Cuando Dios nos promete algo, es necesario que nos pase por la prueba de la vida para podernos dar las cosas y que nosotros no perdamos lo que Dios nos va a dar. Israel, antes de llegar a la tierra prometida, tiene que cruzar el desierto. Pero cuando llega a la tierra prometida, el lugar de bendición que Dios prometió para él, ¿qué tiene que hacer Israel? Enfrentarse con gigantes. Pero ¿qué le dijo Dios a Israel? Habrán gigantes, pero yo estaré contigo y tú vas a derribar esos gigantes porque yo voy delante de ti. Amén. Ay, pastor, pero es que los gigantes son muy grandes. Pero ese es el lugar de bendición para ti. En el desierto no había fruto. En la tierra prometida con gigantes vas a ver los gigantes derribados, pero vas a ver la abundancia y la provisión de Dios, ¿no? Amén. Los personajes que han hecho historia han sido hombres y mujeres que han sabido afrontar las crisis y las han superado. Les voy a poner algunos ejemplos. Abraham Lincoln fue derrotado 8 veces en la política. Ni hablar de sus derrotas personales y crisis en su vida. Llegó a ser presidente de los Estados Unidos en 1860. Libertó a los esclavos del sur. Se convierte en un símbolo nacional de la justicia y la libertad en todo el mundo. Y algunos ejemplos bíblicos. Moisés tuvo que vivir una crisis. Josué, Gedeón, David y Josafat. Pero ¿qué pasó con estos personajes? Aprovecharon la crisis, tomaron decisiones, miraron a Dios y superaron las crisis. Porque tú y yo no estamos en crisis, tú y yo estamos en Cristo. Dios permite las crisis en nuestra vida para que seamos llamados a misericordia. ¿Y qué significa eso? Que cuando tú y yo no hemos vivido por situaciones difíciles, nos volvemos personas muy fáciles de criticar a otros, ¿o no? Nos volvemos personas con un corazón endurecido y somos muy lenguisueltos para juzgar los hijos de otros, para juzgar a nuestros amigos, a la gente que nos rodea. Y si somos cristianos, nos creemos con la autoridad de juzgar la espiritualidad de otros, porque tal vez otros no viven la fe como nosotros la vivimos, y eso es pecado, porque eso era lo que hacían los fariseos. Pero cuando tú y yo vivimos situaciones difíciles en nuestra vida,
¿Saben qué pasa? Uno mira a la gente con compasión. Yo me acuerdo que uno criticaba a los hijos de los otros, porque criar a los hijos de los otros es tan fácil, eso es facilísimo. Pero cuando uno tiene los suyos, es distinto. ¿Cuántas veces usted ha criticado los hijos de otros y después usted vive una situación con sus hijos dolorosa? ¿Saben por qué? Porque la lengua es el azote de este. Vea. Más nos demoramos en abrir la boca para criticar a otros que nosotros estar viviendo exactamente lo mismo o peor que otras personas. Entonces tengamos cuidado, porque la ley de la causalidad dice que nosotros debemos tratar a los demás tal cual como nosotros quisiéramos ser tratados. Y si una persona está viviendo un momento muy difícil, ponte a pensar antes de juzgarlo cómo quisieras ser tú tratado si tú estuvieras en los zapatos de esa persona. Porque si nosotros sembramos compasión, ¿saben qué va a pasar? Van a tener compasión de nosotros cuando nosotros estemos sufriendo. Y te voy a decir una cosa que me lo enseñó el rector del colegio Carlomagno, Eliezer Castaño Marín. Nos decía, la vida da muchas vueltas y la vida es como una rueda de Chicago. Cuando unos están abajo, otros están arriba, pero a veces creemos que podemos estar arriba toda la vida, o el que está abajo cree que su situación nunca va a cambiar. Pero ¿saben qué pasa? La rueda voltea. ¿Y saben qué va a pasar? Si tú no tuviste una buena actitud cuando estuviste arriba, las circunstancias te van a pasar la factura de cómo trataste a los que estaban abajo mientras estuviste arriba. ¿Es verdad o no es verdad? Bueno, entonces tengamos cuidado. Escuché una frase que dice, aquel que defectos tenga, disimule los ajenos. El que lo entendió, lo entendió. Segunda de Corintios 1, versículo 3 al 8. Sí. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. ¿Quién es Padre misericordioso? Dios mismo. ¿Quién es el Dios de consolación? Él. Versículo 4. Quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, oiga, para que, diga, ¿para qué? ¿Para qué? Con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, coma, también nosotros, ¿qué? Podamos consolar a todos los que sufren. Ya entendemos por qué a veces tenemos crisis financiera, matrimonial, emocional, en la salud y en diferentes espacios. Versículo siguiente. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Y te voy a decir una cosa: muchas dificultades, mayor será la gloria que habrá de manifestarse en tu vida. Amén. Porque ante un problema muy grande, grande será tu milagro. ¿Y cómo vas a crecer en tu fe? Lo que pasa es que no nos gusta que nos digan eso cuando estamos en la dificultad, porque queremos una respuesta inmediata. Pero después, cuando hemos pasado de la prueba, del fuego de la prueba, y vemos la respuesta de Dios, podemos decir: el Señor hizo la obra, Dios hizo el milagro,
Dios hizo el milagro. Tal vez tú y yo pusimos de nuestra parte, pero no se nos puede olvidar que la gloria es del Señor, porque Dios es un Dios de milagros. Amén. Nosotros hacemos lo posible, Dios hace lo imposible. Lo posible nos corresponde a nosotros, el milagro es de Dios. ¿Y qué es un milagro? Cuando una ley superior vence una ley inferior. Eso es lo que nosotros conocemos como lo imposible. Versículo 6. Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación, y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Versículo 7. Firme es la esperanza, firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. Versículo 8. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones, o paremos ahí y sigamos en la segunda parte. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Hay situaciones en la vida donde estábamos tan agobiados y teníamos tanta presión sobre nosotros. ¿Nos ha pasado? ¿A usted les ha pasado? Que llegó un momento, o hay momentos en que inclusive llegamos a perder la esperanza. A mí me ha pasado. ¿Y saben qué es lo hermoso de esto? Que es tanta la presión que viene sobre nosotros, que uno dice no puedo más. Y el Señor dice, ahora me toca a mí. Porque tú has querido manejar las cosas a tu manera y fracasaste. Pero te voy a mostrar cómo se hacen las cosas. Y vemos la mano poderosa de nuestro Dios. Amén. Jesús nos enseña en Isaías 53 que Él es el varón de dolores, experimentado en quebranto. Ese es nuestro Dios, y ese es el Dios en quien usted y yo confiamos. Todos hemos pasado por diferentes crisis. Hemos estado arriba y también hemos estado abajo. Pero no podemos olvidarnos de lo que Dios nos reveló en la luz cuando estemos en momentos de oscuridad. Porque seguramente algunos de ustedes han pasado momentos en la presencia de Dios donde Dios les ha dado promesas, donde Dios les ha hablado claramente. Pero ¿qué pasa? En el momento de la oscuridad se nos olvidan las promesas. Es ahí donde tú y yo tenemos que sacar las promesas y decir, estoy en la oscuridad, pero no me olvido lo que tú me prometiste en la luz. Y yo confío que el que hizo la promesa cumplirá porque es fiel. Amén. Jesucristo en Getsemaní, ¿qué dijo? En el momento más difícil de su vida, Dios mismo hecho hombre en la persona de Jesús, en el huerto de Getsemaní, orando por todos nosotros, sabiéndole que le quedaban pocas horas para entregar su vida, para morir por pasión y por amor por nosotros, para redimir a la humanidad. Que dijo, Señor, pasa de mí esta copa. Y dice la Escritura que él sudaba gotas de sangre. Fue tanta la presión y el sufrimiento y la angustia que lo embargaba, que sudaba gotas de sangre. Pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Quiero que miremos Mateo 20, versículo 25 al 27. Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Diga entre nosotros, dígale al que tiene su lado, entre nosotros no puede ser así. Al contrario, oiga, al contrario,
Estamos hablando del reino de Dios al cual usted y yo pertenecemos. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes, entonces usted dirá amén. ¿Qué dice? Deberá ser, ¿qué? Su servidor. El que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Albert Einstein dijo lo siguiente: el hombre solo es grande cuando está de rodillas. Y en Filipenses 2:5 al 11 se nos enseña que la actitud nuestra debe ser como la actitud de Cristo. En 1 Corintios 15 dice: sorbida es la muerte en victoria. Dice que el Señor en Filipenses 2:5 al 11 dice que siendo Dios no escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se humilló, se hizo como nosotros, y Dios le dio un nombre sobre todo nombre. ¿Saben por qué? Porque hay que bajar para poder subir. Dígale al que tiene a su lado, no se le olvide, hay que bajar para poder subir. Y vamos a leer por último el Salmo 34, y lo vamos a leer todo el Salmo 34. Y ubiquémonos en nuestras Biblias y lo vamos a leer todos juntos. Y quiero que se lleven esto en su corazón como resultado de esta enseñanza. Yo no estoy en crisis, estoy en Cristo. Dicen por ahí que este país está en crisis, pero yo he decidido no unirme a ella. ¿Por qué? Porque tú y yo somos parte de la solución de la crisis, porque tenemos un Dios todopoderoso. En este mundo tendremos aflicción, dice la Escritura, pero confíen, yo he vencido este mundo. Salmo 34 desde el versículo 1, y lo vamos a leer fuerte. Quiero que lo leamos fuerte, a ver. Bendeciré al Señor en todo tiempo, siempre lo alabarán, siempre lo alabarán. Señor, gracias por el jabón, gracias por el champú, gracias por la máquina de afeitar, gracias por el talco, gracias por el desodorante, gracias porque tengo salud para disfrutar los alimentos. Gracias porque abro los ojos y veo un nuevo día, porque puedo expresar mis sentimientos, porque tengo una familia, tengo una iglesia, puedo ver, puedo escuchar, puedo caminar. Hay gente que está muy fregada alrededor de nosotros, pero que vemos gente que vive hablando maldiciones todo el tiempo y quieren que su situación cambie. No va a cambiar la situación. Mis labios siempre lo alabarán, mi alma se gloría en el Señor. Lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a Él acuden, jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen, a su lado está para librarlos. Prueben y vean que el Señor, ¿cómo es el Señor? Diga, Dios es bueno. Diga nuevamente, Dios es bueno. Por tercera vez, Dios es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Teman al Señor ustedes sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero a los que buscan al Señor, nada les falta. ¿Quiere que nada le falte?
Busque al Señor. Amén. Muchas personas vienen en busca de algo material y la respuesta es: busca al Señor. A veces la gente viene con la expectativa de que en la iglesia le van a llenar su estómago. Pues hay momentos en que tenemos el recurso y podemos hacerlo, pero hay momentos en que no. Y hay personas que quieren su estómago lleno, pero no están dispuestos a buscar al Señor. Pero ¿qué dice aquí? Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero a los que buscan al Señor nada les falta. Vengan, hijos míos, leámoslo, vengan, hijos míos, y escúchenme, que voy a enseñarles el temor del Señor. El que quiera amar la vida, oigan esto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, amar la vida y gozar de días felices. Versículo 13, ¿quiere usted amar la vida y gozar de días felices? Mire lo que dice el versículo 13, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal, para borrar de la tierra su memoria. Los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Padre, gracias, Señor, te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias por recordarnos una vez que no estamos en crisis, sino que estamos en Cristo. Tú eres el Señor, el autor y consumador de nuestra fe. Tú eres la esperanza, la fe. Nuestra fe es la que vence el mundo. Tú nos has dicho que tendremos que afrontar aflicción, pero tú nos librarás de la aflicción. Tú nos darás respuesta y nos darás solución para los problemas. Señor, hoy venimos delante de ti. Perdónanos porque no hemos tenido la actitud adecuada frente a diversas dificultades que se nos han presentado. Tal vez cuando estamos viviendo momentos de escasez, en vez de asumir una actitud adecuada, te hacemos reclamo. Perdónanos, Señor. Cuando vivimos un problema familiar, tal vez en vez de bendecir, maldecimos. Perdónanos, Señor. En medio de lo que estamos viviendo en nuestro país, a veces hablamos de lo que ni siquiera sabemos y protestamos sin razón, Señor. Perdónanos, Dios. Ayúdanos, Señor, en nuestro carácter a cambiar nuestras actitudes y a ver lo bueno en medio de las dificultades. Danos claridad en nuestra mente y que podemos ver las situaciones como tú las ves, Señor. Que seamos como las águilas, que volemos por encima de las tormentas, Señor. Porque si estamos en una dimensión espiritual, veremos los problemas tan pequeños. Pero si estamos en una dimensión horizontal, tal vez veremos los problemas más grandes que nosotros, Señor. Enséñanos a tener la perspectiva adecuada. Gracias porque vendrán angustias, pero tú nos librarás de todas ellas, Señor. Señor, gracias porque si hay quebranto en nuestro corazón, tú has prometido salvarnos del abatimiento. Y gracias porque tú prometes que si clamamos, tú nos escuchas y tú nos libras en medio de la angustia que pueda estar afectando nuestro corazón, Señor. Ponemos las familias de la iglesia delante de ti.
ponemos nuestros hijos delante de ti. Creemos que tú los amas más que nosotros, que tú tienes planes de bien y no de mal para ellos, Señor. Enséñanos a ser los padres que tú quieres que seamos. Oramos por Colombia. Te pedimos, Señor, que se mantenga el orden y que en medio de toda esta crisis podamos ver la solución, Señor. Pero creemos que la solución solamente puede venir de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve